Pero muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Sabores de lo Más. Ya apenas justamente que estoy acá enfrente de este edificio, ya me pongo a poner nervioso, señor. Buen día, don Julio, buen día, televidente, ¿cómo estamos? Otro programa más del mejor edificio, más alto, don Julio. Más alto de Asunción, la dirección es Juan de Salazar y Boquerón, la esquina misma. Claro que sí, don Julio, 40 pisos nos divide acá del piso hasta arriba, don Julio. Exactamente, en ascensor más o menos ahora que todavía no está a full terminado, ¿demoramos cuánto en llegar arriba? 7 minutos, don Julio. Exactamente, así que muchas gracias al señor Leopoldo, creo que se llama el ascensorista que va a hacer el trabajo de llevarlo justamente todo el equipo de Sabores y lo Más. ¿Vamos a hacer la terraza o en esa última habitación? En la última, don Julio. En la última habitación, porque la terraza creo que todavía no está tan bien habilitada. ¿A quién le tenemos, don Julio? ¿Quién? ¿A quién le tenemos hoy? Hoy vamos a conversar otra vez con el doctor Musi, vamos a estar hablando justamente de una correcta alimentación. Quiero preguntarle también su opinión sobre las cantinas, los colegios, lo que ofrece. Por ejemplo, ¿vos qué llevan tu merendero? Milanesa, don Julio. Sí. Milanesa con gaseosa. Yo por mi parte voy a hacer un rico sandwichón. Tengo planchas de pan de miga que voy a rellenar con queso crema, con fiambre, con verduras, con palmito, con queso incluso. Así que vamos a estar preparando algo delicioso. Pero por sobre todas las cosas, ¿qué recomienda a la hora de merendar, a la hora justamente de desayunar? Los chicos, ¿cómo tienen que consumir correctamente fuera de la casa? Es decir, se pasan mucho tiempo en la escuela, ¿qué comen ahí? Así que sobre eso quiero saber la opinión del doctor aquí en el programa. ¿No vamos a caminar, don Julio, a subir la escalera? ¿Sabes qué es eso? Yo hoy quiero hacer un desafío. Quiero subir escalón por escalón. Ya, don Julio. Vamos, ahí está. Esto es Sabores y lo Más y empezamos así. Me tienes loco, muy loco. Adiós, te tengo que decir. Y ahora se va. Y ahora no sé si regresará. Bueno, ya estamos de vuelta. Oki, está con nosotros el invitado, Buena, don Julio. Exactamente. Buena para el doctor. Saluda, doctor. Buenas, doctor. ¿Qué tal, Oki? ¿Cómo estamos? Todo bien, doctor. Todo bien, excelente, todo bien. Bien. ¿Qué tal, doctor Murci? Julio, Muchas excelente. Gracias a vos otra vez por la por invitación. aceptar de nuevo nuestra invitación Claro para que venir. sí. Te había dicho, No había invitado y bueno, invitado. Don Julio. Podía preguntar frente a Don Julio. Claro. ¿Qué pasó? No había invitado y como el doctor Musi estaba cerca, entonces bueno. No. Relleno nomás la Oki, Había cosas que aquella vez Estaba no pude acá a la preguntarle. vuelta, don Julio, entonces bueno, le llamamos al doctor, Oki, dijimos, había entonces cosas bueno. que yo quería preguntarle al doctor, porque ese día estaba la novia, ¿cómo le está preguntando una? Hay Claro, unas hay cositas cosas que no se pueden. Claro. Claro. Bueno, muchas gracias. Te comento, empecemos por ahí, ¿verdad? Para Sí. hacer un programa de cocina, aunque no parece, ¿verdad? Acá tengo, voy a hacer, estos pan de molde se venden así ahora, y esto puede ser, pero fabuloso para vos. Porque, mira, esto es un sándwich, para hacer un sándwichón, ¿eh? Son Sí. las lonjas del pan de miga que ¿La se qué, venden. la qué, la? Las lonjas, las las fetas, lonjas, las fetas, ¿eh? sí. Esto lo voy a ir untando e intercalando. Tengo mostaza, otra le voy a agregar un poco de mayonesa y sé que tengo un poco de queso crema, ¿eh? A la ausencia qué del rico. queso multiuso, queso de sándwich, ¿eh? Totalmente, una delicia. Entonces, mi sándwich va a tener justamente palmitos, que de hecho es un vegetal, ¿verdad? Una hortaliza. Tengo entonces fiambre, tengo acá un poco de salamí para que tenga un poco más de grasitud. Tengo entonces el queso crema y le voy a agregar rodajas de tomate, ¿eh? Pero esto es un sándwichón, vamos a Es hacer, un sándwichón, uno de 4 pero te pisos, digo, ¿no? balanceadito en los ingredientes. Tengo Ajá. palmito, que es algo bastante Light, light, vamos a exacto. decirle. Tenemos un poco de embutido también, que es totalmente lo contrario. Tenemos un poco de queso crema, que es light también. Y tenemos la aderezo, mayonesa y mostaza, ¿eh? Excelente. Y tomatito para que haya algo de verdura también. Qué rico. Y veo cebolla y de repente Cebolla. o ya le corta mucho el gusto. No, eso yo, pero cruda no le pondría, pero sí rehogaría un poco de cebolla bien finita para Dejar agregar enfriar ahí. un poquitito y ahí le... Por el gusto, te Por digo, el ¿eh? gusto. Tenés razón. Así Bueno, mismo. y estos son sándwiches que estoy mostrando justamente porque estamos en tiempo de que los chicos van a la escuela y bueno, eso puede ser ideal justamente para el merendeo de los chiquitos, ¿eh? Sí, no. Porque esa parte me preocupa y eso quería justamente hablar contigo, doctor. Sí. Este país no tiene control casi de nada, lastimosamente, y bueno, y me hago responsable de eso yo, ¿verdad? Las cantinas de los colegios, ¿eh? Te venden cualquier cosa. Mira, hoy en día, tengo entendido, se está manejando ya un proyecto desde el Ministerio de Salud de incorporar un poco ciertos alimentos dentro de lo que es la merienda escolar, el desayuno escolar en sí, Sí. ¿verdad? Justamente porque el chico hoy en día, Julio, vive más dentro de la escuela Claro, por el sistema de doble Claro, escolaridad. De doble escolaridad, Sí. vive mucho tiempo, pasa mucho tiempo. Ya Sí. muchos desayunan o hacen directamente la media mañana Sí. en el colegio, el almuerzo, después otra vez van... El ayocó que le decimos en el Claro. transcurso de 3 de la tarde, Sí. en promedio ya sale luego a la tarde. Entonces, Sí. 3 comidas al día hacer fuera de la casa. Y si vos le pones al niño hoy en día una empanada y una manzana, ¿vos qué elegirías? Rápidamente Y por lo eso, claro, frito, la ¿verdad? señora en su casa también, Sí. y vos también. La Entonces, empanada.
Y por Sí. eso, entonces, ¿qué pasa? El niño pues no tiene todavía esa capacidad de discernir lo que me conviene Totalmente, y lo totalmente, que no, ¿verdad? sí. Capaz, bueno, uno cuando adulto sí, ¿verdad? Pero Sí. el niño no. Entonces, imagínate tener esto de como opción, ¿verdad? Que le pone, la mamá pues le pone en el merendero nomás la viandita y ya lleva al chico al colegio. Entonces, Exacto. una excelente opción. Y también están los colegios, obviamente, que de los privados, por sobre todas las cosas, ¿verdad? De que obviamente ya incluye justamente la media mañana o unos Claro. tickets incluso para las cantinas, ¿verdad? Y muchas veces, y me consta, porque justamente una persona, amiga mía, que explota la cantina de un colegio muy chuchi, me había comentado justamente, es increíble cuando los chicos van y canjean justamente sus 10 o 15 mil guaraníes, no por la comida, sino por 2 golosinas, por ejemplo. Sí. Y mami obviamente no tiene el control de eso, no sabe qué es lo que lleva a la boca la criatura en la escuela. Y no, vos sabés que el tema de la independencia económica de los niños también Sí. hoy en día es toda una ciencia, Sí. yo suelo decir, porque le dice, bueno, toma mi hijo, este es para tu día, Sí. 15.000 guaraníes, 10.000 guaraníes, y obviamente se va en el recreo, dame una empanada y una gaseosa. Claro. Lo más rápido, lo más rico, lo más práctico, Sí. y lo que al paladar le gusta. Vos sabés que las cosas cuando más grasas tienen, al paladar más le gusta. Totalmente. Y ¿verdad? de hecho, justamente para la persona que está explotando esa cantina, el costo es más bajo, dándole Claro. justamente una golosina que prepararle un sándwich nutritivo, como en el caso de este, por ejemplo. Totalmente, totalmente. ¿No? Entonces, abaratando costos, Sí. ganamos más, como se dice, Sí, ¿verdad? pero a costa de una pero mala a costa de alimentación. una mala alimentación. Hay que tomar conciencia, como se dice. Y el niño difícilmente te toma conciencia. Es el padre el que realmente debería al menos de entender. Y este es una excelente... Una excelente opción, sí, una excelente opción. Doctor, ver chicos de 12, 13 años con una obesidad es muy frecuente hoy en día en nuestro país. Muy frecuente, muy, muy frecuente. De hecho, hablamos cada día más que anteriormente consideramos a la obesidad como una epidemia, ¿verdad? Sí. Hoy en día la obesidad infantil es considerada Sí. como una epidemia. Lastimosamente los números van en aumento. Se debe a que hoy en día, imagínate, Julio, hace 15, 20 años atrás, vos te ibas al cine. El Sí. pororó era chiquitito, Sí. ahora el doble del tamaño. El conce. Y la gaseosa. La gaseosa ah, antes era de 150 a 200 ml, ahora es de 600 a 1 litro. Entonces el acceso es mucho más práctico, más Claro. fácil. Las pizzas que antes eran chiquititas ahora Sí. se venden en tamaños grandes. O sea, todo aumentó el tamaño, el costo disminuyó. Y las cadenas de comidas rápidas, el combo, Sí, totalmente. Que doble queso, doble carne, doble, Todo, ¿cómo se llama? todo. El frasco grande de gaseosa, todo eso Sí. como un gancho, ¿verdad? Y a eso sumarle el sedentarismo, Sí. sumarle la falta de actividad física, justamente porque el televisor está ahí, los Claro. jueguitos. Y hoy en día la tecnología, Al día, que los chicos Vos sos están un al día. pende, porque en mi época que yo tenía Ajá. mis 8, 10 o 12 años, como la edad de Oki, obviamente Sí. no había celular, no había play y WhatsApp. demás cosas, mianda y pori. Facebook. Entonces sí, jugábamos todavía la pelota, el Instagram. tucaé, actividades por supuesto que te gasta energía. Hoy en día los chicos están ahí con el teléfono ahí sentado. ¿No? Y la comodidad a la que hoy en día se accede. Hoy en día levantar Sí. el teléfono y estás comiendo sentado en tu cama. Claro, sí, sí. Quiero una te traen hasta la cama, te pones Sí. vos sentado viendo la tele, jugando un jueguito, comiendo con el Sí. chocolate, aparte los dulces. Y bueno, es una tentación, Julio. Vos sabés que es una tentación para cualquiera estar en la comodidad de la casa Sí. comiendo. Es un placer, pues. Y lo que genera placer, lastimosamente, a la larga, no es beneficioso, al menos en este caso, para el cuerpo, ¿verdad? Exactamente, y bueno, tampoco quiero estar que después me digan, ah, pero este viejo a la antigua, ¿verdad? No, No, me preocupa no. justamente la nutrición de los chicos, la correcta alimentación y por sobre todas las cosas, aquellos padres también que utilizan como un momento de descanso la hora que los chicos están en los colegios, ¿eh? Así es, ¿no? Y hoy en día el papá, y muchas veces salen los chicos del colegio y el papá le dice, bueno, anda al club, anda a hacer Sí, tal cosa. claro. Es como un medio de escape, porque el papá hoy en día, la mamá también, maneja un horario de 10 a 12 horas diarias de laburo. Se va al trabajo, el Sí. horario de oficina mismo, ¿verdad? Entonces es como una vía de escape dejarle al chico nomás, Sí. o en el club, o en la casa de fulanito, Sí. y bueno, lastimosamente eso propicia también de que el niño esté afuera comiendo y demás, y mal, como decimos. En el programa, perdón, doctor, yo Sí. te tengo que ser honesto, ¿verdad? Compañero del canal somos, así que no puedo Sí. mentirte. Muchas veces por mi actividad no puedo sentarme a ver el programa diariamente, pero enfocan también diariamente, o sea que por lo menos hay programas dirigidos directamente a la alimentación de los chicos, ¿eh?
Mira, el programa realmente lo que tocamos es básicamente todo lo que respecta al tema salud, ¿verdad? Sí. Pero evidentemente hablar de salud es hoy en día hablar prácticamente en gran parte de lo que es alimentación. No podemos escapar de la alimentación del niño, de la alimentación del anciano, del adulto mayor, de la persona, Sí. del adolescente en sí, justamente porque ya se sabe que hoy en día una gran cantidad de enfermedades son ocasionadas o son como producto o consecuencia de una mala alimentación, y tocamos en el programa siempre con cada tema hablamos de lo que es alimentación, ¿verdad? Ya. Que es el ABC hoy en día de muchas patologías, ¿verdad? Totalmente, ¿eh? Y tengamos en cuenta también de que muchas veces quienes son un poco reacios justamente a una correcta alimentación son los jóvenes, empezando por los niños, ¿verdad? Y ni qué decir los adolescentes, ¿eh? Que en etapa, sí. en etapa de crecimiento, estoy hablando de 13, 14 años, quieren adquirir un físico como el tuyo, por ejemplo, ¿verdad? yo bajé 40 kilos, Claro, Julio. no, pero ¿cómo estás quedando ahora? Te digo Sí, yo, sí. de que los chicos van justamente, le dan mucho a los fierros, pero todavía no están en edad, ni siquiera rompieron No ese están. cuerpo y todavía no están bien desarrollados. No están. Y lastimosamente lo que siempre también insistimos es el adolescente sí está en una etapa de crecimiento, Sí. de elongación muscular, desarrollo de la masa ósea, o sea, no puede ir y frenar poniéndole un contrapeso al cuerpo, yo digo, o sea, poniéndole, alzando pesa al niño. Claro. Vos le das a los pibes, te voy a decir así, Sí. de 14 años. Sí. Viejo, alzando pesa, haciendo Sí. esto, haciendo lo otro, y no va porque están contrarrestando el crecimiento, ¿verdad? Claro, El claro. corporal fisiológico normal. A no ser que te vaya a deportes de, no sé, te diga hacer básquetbol, rugby, o algún Es otra deporte, cosa, pero ¿verdad? pesas te frena en la etapa de crecimiento, te frena el crecimiento corporal. Y hay algo muy importante, y con esto yo te despido, doctor. Hay Sí, fisonomía y fisonomía, ¿verdad? Hay cuerpos que tienen genéticamente están, como se dice, más predispuestos Sí. a desarrollar una buena masa muscular, que desde chico ya se crearon que los padres no tienen este antecedente familiar de obesidad tal vez, y que bueno, el chico ya desde sus inicios como que le acostumbró al cuerpo a un metabolismo mucho más acelerado, Sí. practicando deporte y alimentándose bien. Y otros que no. Los niños hoy en día, como decías recién y preguntabas, el que es obeso tiene un 80% en la adolescencia, en la edad adulta, debe seguir siendo obeso, ¿verdad? Y bueno, ya lastimosamente las consecuencias que consigo traer la obesidad sobre el cuerpo en la edad adulta ya son un poco difíciles de revertir, ¿verdad? Doctor, en una próxima oportunidad me gustaría justamente hablar sobre este tema. Los paraguayos todavía hacemos las 5 comidas del día: el desayuno, la media mañana, el almuerzo, la merienda y la cena. Sí. El tema está, deje mi cuenco de verduras, en el que el tema está justamente en la cena. Muchas veces, ¿qué tipo de alimentación? ¿Qué uno puede cenar? Cuando uno lleva a la boca algún tipo de alimento, digo, bueno, ya estoy cenado con esto, porque hay mujeres de repente, no, yo solamente 2 hojitas y con eso ya estoy. Eso también me preocupa, porque muchas veces las niñas, con el afán de verse bien, descuidan un poquito y caen justamente después a una desnutrición, y ni siquiera quiero llegar justamente a lo que es la anorexia, ¿verdad? Que ya es otra cosa. Pero la anorexia y la bulimia sí, que están al totalmente. día también. De eso me gustaría hablar una próxima ocasión. Cuando quiera, y te agradezco, Julio, y siempre a las órdenes. Muchas gracias. Pero la doctor, próxima por me enseñás a cocinar, porque Claro yo que estoy sí. viendo acá, me estoy muriendo de hambre con lo que estás No, haciendo. muy poquitas cosas. Repetimos Bueno, nada más contigo, ¿verdad? pero tengo que aprender, tengo que Untamos la aprender. primera capa con mayonesa, le puse justamente, Ajá. ¿qué era que le puse? Yo me olvidé ya. Palmito. Los fiambres, después puse justamente Palmito. la crema de queso, puse justamente también ya los tomates ahora voy a cargarle la capa de palmito picado, y con esto ya voy a sellar. Y va a ser un sándwich bastante suculento, ¿eh? Qué rico, mira, porque ahí ya veo el palmito y ¿cómo se llama? No es mortallegua, ¿cómo es mortadela? Eso, No, ¿Cómo es que le dicen a ese? ¿Uva maguera o qué? Ocahuan Rembiú. Bueno, usted sabrá eso, No. usted que tiene el abuelito con ese Vea, problema. albañil Rembiú. No sé, yo no tengo nada que ver con mis amigos los capé albañiles. Bueno, doctor, éxito. ¿Tu programa qué hora? De 8 a 9 en vivo por Red Ahí Guaraní. está, como todos siempre, no los se días. pierden. Interactúo con la gente, con llamada, ya voy a la pausa. Muchísimo. Pues la gente te consulta cosas. Consultamos en redes sociales, la gente conoce las redes sociales, entra, pregunta, consulta, habla, todo. Respondemos ahí en vivo, y eso es lo que la gente también Ese le pico gusta. es el doctor de tu abuela y no, doctor. Ese es don Julio. En el Facebook Sí, todo el día en el ella- Facebook, sí, ese es don Julio. Le pregunta Para su todo lo que le duele. para su artritis, Sí, para don su Julio. de todo. Todo. Bueno, Espectacular. doctor, muchas gracias. Julio, a doctor. vos, gracias. Pausa, ya volvemos, ya volvemos. Voy a reír.
Bueno, seguimos aquí ya, último bloque de sabores y aromas y a punto de terminar el sandwichón. ¿No? Por fin se fue el Musi ese, don Ya Julio. se ve, el doctor Musi ya fue volando porque tiene que prepararse su programa para la noche. Pero ¿no? en serio, legalmente le invitamos así de eso porque faltaba nomás. No, mentira, en serio. No, el doctor Musi es un capo. Él es el nutricionista, no me olvidé, no le pregunté, don Julio. No, y va a estar con nosotros la próxima semana también, ¿eh? Bueno, mira, acá entonces repasamos rápidamente. La primera, el planchón de pan de miga, unté muy bien con mayonesa y ahí fui colocando unos cortes de fiambre, luego tapé con otra capa, unté con queso crema, abundante queso crema y ahí justamente ya tapé con la otra capa y ahí le puse un poco de aceite de oliva, puse las rodajas de tomate, palmito y entonces lo que hago justamente esto ahora, tapar justamente nuestro sándwichón y presionar muy bien, presionar muy bien. Esto ustedes pueden dejar incluso reposar de un día para otro, colocan justamente algo pesado encima con una toalla mojadita, por ejemplo, un repasador así mojadito, ustedes pueden tapar muy bien ahí, húmedo, no mojado, ¿verdad? Húmedo y colocan encima algo pesado, no sé, un plato cuadrado, una tabla de picar, entonces van a tener la oportunidad de que esté muy bien prensado y que ustedes puedan cortar después en pedazos, es decir, en porciones, ¿eh? Así que es muy práctico y fácil de preparar esta rica merienda, que puede ser, ¿por qué no?, un rico desayuno también. También una media mañana, un tereré upado, don Julio. Porque es el famoso Kaurenbiu. Exacto, no, esa es la mortadela que le vamos a poner. Más o menos cuando la gente en su casa está llorando, don Julio, un sándwich con gaseosa, sándwich con gaseosa. Esto es una delicia. Y empezamos con un cuchillo para pan justamente a cortar. Voy a cortar en forma rectangular con mucho cuidado. Los ingredientes de lo que usted está haciendo, don Julio, me puede decir rapidito, así nomás, don Julio. Rápidamente, pero le comento, mi querido amigo, que es muy importante, por el corte que le voy a dar, es importante dejar justamente reposar, y con algo pesadito encima, por ejemplo, cortamos ahí en rectángulos, mira cómo queda, cómo luce. Parece lo de verdad, don Julio. Es un sándwichón, colocamos qué plato, rico. y a cada uno después le voy a agregar un poco de albahaca picada. El té verde encima de don Julio. Una delicia, Estos famosos té verde ya pillé que lo que es, Ahí está, está muy rico aquí el té verde. Sí, don Julio, asienta bien todo lo que usted come. Después de almorzar, el té verde, don Julio, siempre los chinos inventaron ese, don Julio. Importante, don Julio. Exactamente, queda muy rico, por cierto. Bueno, para esto utilicé justamente una plancha de pan de migas. Utilicé también justamente tomate cortadas en rodajas muy delgadas. Utilicé una lata de leche, de crema de queso. Utilicé fiambre, 150 gramos. Utilicé mortadela también, salamí, 150 gramos que tengo acá, le voy a agregar como una decoración. Le tiré unos cortes de aceituna también y queda realmente una delicia. Un poco de mayonesa de mostaza para ir intercalando justamente al momento de montar, porque necesitamos justamente darle humedad con algo, entonces para eso utilicé la mostaza y la mayonesa. Esto realmente es un verdadero sándwichón, mi querido amigo. Mira cómo queda. El famoso sándwichón. Exacto. Un hito más para presentar nuestro plato ahí. Va a quedar... Échale más, don Julio, si hay un poco más de... ¿Cómo era? De jamón, de fiambre, eso. No, eso le voy a agregar ahí. No guarde todo, don Julio, no guarde todo. No estoy guardando. Yaupata de una vez, don Julio. Yaupata de una vez. Queda muy rico. Bueno, muy interesante. Ya escucharon, mis queridos amigos, don Oki, principalmente usted, que me preocupa su lonchera, es decir, me preocupa el recreo que usted lleva, su merendero. El merienda escuela, don Julio. Hay que ser consciente, los padres tienen que ser conscientes de que los chicos tienen que llevar algo sano en la escuela. Voy colocando un poco de mostanesa. ¿La mostanesa qué es? La mostaza mezclada con la mayonesa. ¡Oh! Y ahí lo tiramos ahí arriba para que sirva como la mostanesa. Sí, señor. Ahí está. Buenísimo. Y ahí es que le voy a ir agregando justamente unos cortes de salamí para modo de decorar nomás, como una suerte de presentación. Nos estamos yendo de a poco, don Julio. De a poquito, y una vez más visitamos este lugar, ¿le parece? Sí, qué lindo, don Julio, lindo, se ve toda la ciudad de Asunción, don Julio, importante centro, don Julio, que todavía no está terminado, pero falta poco. Claro, pero sigue la venta, mi querido. Ayahuasca 1, don Julio. Cómprese. Está la piscina, ¿usted vio la piscina arriba? Sí, don Julio. Me cuentan de que es enorme, ¿o qué? Creo que, don Julio, si no me viene bien la cuenta, don Julio. Voy a comprar algo acá. No me diga. El arbolito que está enfrente. Enfrente, exactamente. Colocamos entonces ahí los cortecitos de salamí encima y queda realmente un sándwich espectacular para compartir a cualquier hora del día.
Cerramos el programa, señor. Vamos, señor, se me cuida. Hasta la próxima en el mismo canal por la misma hora. Así es, gracias por la preferencia, gracias por elegirnos. Será hasta mañana, puntualmente 11 del mediodía. Chao, chao. mundo canta mi canción. Ahora soy el rey de la televisión. Ahora hago conciertos en estadios. Reviento la radio y tú cantas mi pom, 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 pom. Y ahora tus amigas quieren